Estamos aquí en la clase 13ª del curso La tradición hermenéutica, en las páginas 777-900 de Tiempo y Narración, el tomo tercero. Estamos ya abordando el asunto de Mímesis 3, como el lugar en el que se refigura el tiempo a través de la referencia cruzada de la historia y de la ficción, interconectando el obrar y el padecer humanos. En Mímesis 3 es donde finalmente vamos a ver estos procedimientos de conexión que, tomados de la práctica historiográfica, nos permiten conectar el tiempo vivido con el tiempo cósmico. Una reinscripción es el término que utiliza Riquer, pues el tiempo vivido siempre estuvo inscrito en el tiempo cósmico, pero no es sino a través de los calendarios, los relojes, las generaciones que datamos por medio de documentos, archivos y huellas, que nos damos cuenta de esa preinscripción reinscrita narrativa o historiográficamente. ¿Por qué motivo nos interesa fechar y datar el pasado? ¿Cuál es el interés que tenemos en ese pasado? ¿Qué se nos ha perdido en el siglo V a.C.? ¿Por qué motivo lo intramundano, lo intratemporal, nos lleva a esa preocupación por el pasado? ¿Acaso no estamos orientados hacia el futuro? ¿Acaso todos nuestros intereses no están orientados hacia ese futuro al cual Heidegger concedió la primacía en su concepción de la temporeidad? Riquer subraya que parece que el historiador estuviese vinculado con los seres humanos del pasado por medio de una relación de deuda. Las relaciones que tienen la historia y su correlato, ese pasado que ha sido abolido pero que no obstante queda preservado en sus huellas, no es de representación sino de representancia o lugarteniencia. Es decir, el historiador se nos aparece como un representante, como un portavoz, como un theoros de la antigüedad. Nos acordamos de cómo Gadamer, en Verdad y Método, exponía el concepto primario de theoros en la antigüedad clásica griega. Theoros no era el que teorizaba sobre algo, sino que era el representante de una ciudad en los Juegos Panhelénicos. Pues bien, el historiador no es un teórico en el sentido de que teorice acerca del pasado, sino que es un representante, un lugarteniente del pasado. Es un hombre que, al presentar o representar el pasado, se representa o aparece en representación de ese pasado como su lugarteniente, el que ocupa literalmente el lugar del pasado. La historia trata del pasado ocupando su lugar. Y es capaz de ocupar ese lugar precisamente porque tiene una serie de elementos narrativos, porque formaliza el recuerdo o el ajuste de cuentas con el pasado por medio de unas estructuras narrativas que surgen de la literatura imaginativa o de ficción, y que nos resultan reconocibles porque estamos inscritos en una serie de tradiciones culturales que nos forman y que nos crean mecanismos de reconocimiento de la tensión, la expectativa, la indecisión y la ambigüedad. Pues el historiador, si no recurriera a ese tipo de elementos o mecanismos narrativos, no podría hacer comprensible ese pasado, ni podría ponerse en su lugar. Entonces, como veis, el problema epistemológico de la representación, de la correlación de la conciencia de un sujeto respecto a un objeto que está ahí afuera, se sustituye por esta cuestión ya casi se quiere política de la representancia o lugarteniencia, ¿no? El historiador es el diputado o portavoz del pasado, ¿de acuerdo? Siempre se ha hablado de la tradición como la democracia de los siglos. Así es como los tradicionalistas siempre hablaban de, pues bueno, como en una democracia plena, pues no se debe tampoco descuidar el voto de los muertos. Pues bien, los muertos votan a través de los historiadores. Y por eso los historiadores están peleados políticamente entre ellos, porque unos representan a unas facciones del pasado y otros representan a otras, en realidad. Y no se puede eliminar la política de la historia, esto lo estoy incluyendo yo, evidentemente, por este asunto de la lugarteniencia o de la representancia. Entonces, lo que va a exponer Riquer es una teoría de los efectos, cómo el texto se crea un mundo que engarza con el mundo en que vivimos y despliega sus potencialidades propias a través de esta refiguración de Mímesis 3. La literatura retorna a la vida por medio del ejercicio de la lectura, que luego tiene unas consecuencias en el acto del obrar. Lo que está en última instancia aquí exponiendo Riquer es su versión de la teoría de la aplicación hermenéutica, sobre la que hemos vuelto en muchas ocasiones, que ya expusimos cuando hablábamos de Gadamer, las tres partes de la hermenéutica, como sutileza comprensiva, sutileza explicativa y sutileza aplicativa. Parece bastante claro en qué consiste aplicar la historia. Aplicar la historia es aprender de los errores del pasado o intentar emular sus aciertos.
pero en qué consiste la aplicación de la ficción es más problemático. Cómo aplicamos a nuestras vidas las ficciones que leemos. En el caso de la historia digo que es muy fácil entender que la aplicación consiste básicamente en el intento de elevarse desde la condición histórica, todos estamos situados en una situación histórica determinada, a la conciencia histórica, que es el cobrar conciencia de esa determinación y el obrar con el conjunto de posibilidades que tenemos dadas. Por decirlo rápidamente, en la terminología de Heidegger que expusimos en la clase pasada, a través de la historiografía nos elevamos desde la intratemporalidad a la historicidad. Nos elevamos desde el ser a la mano, el ser a la vista, los entes intramundanos e intrahistóricos que se nos aparecen como evidentes sin necesidad de interpretación, a el conjunto de interpretaciones que dan sentido a esa evidencia fenomenológica. Como ya hemos dicho siempre, los hermeneutas al final son simplemente fenomenólogos revenidos que se han dado cuenta de las limitaciones del enfoque inmanente de Husserl, que no todo lo que está dado a la conciencia como más próximo y más cercano oculta o encubre siempre una serie de estructuras narrativas o textuales, en un sentido muy amplio del término, que condicionan esa experiencia fenomenológica. ¿Cómo vamos a...? Aquí Riquet, luego los pondremos, eso será al final en la clase de la semana próxima, que ya terminaremos por fin con tiempo y narración. Él va a... Aquí lo que está exponiendo es un poco, resumiendo lo que va a decir a continuación, en esta última parte de tiempo y narración. Claro, la gran tentación, si al final se concede la tesis fuerte de que la historia se refigura desde la lectura y que siempre se escribe desde el presente, la tentación es la tentación hegeliana, de escribir la historia desde el punto de vista del presente como un camino necesario y racional que conduce al día de hoy y que tan solo podría conducir al día de hoy. La mediación crítica que evita caer en esa trampa es la expectativa que tenían los seres humanos del pasado acerca de ese futuro que es nuestro presente. Son esas expectativas del pasado sobre el futuro que es nuestro presente que nos permite establecer una distancia crítica y nos evita caer en la tentación hegeliana de justificar todo lo que pasó en pos de un presente que se ofrece como necesario, ineluctable y único. Vamos a poner un ejemplo. Muchos de ustedes conocerán la película Regreso al futuro, del año 1985. En ella se predice que para el 2015 habrá coches y patinetes voladores. Pues bien, nosotros que estamos en 2021, al ver esa película, podemos cuestionar el optimismo tecnológico de 1985, que pensaban que en 30 años habría patinetes y coches voladores, pero también el optimismo tecnológico del presente. No es cierto, como venden todos los mistagogos y tecnófilos, que vivimos en la época de mayor desarrollo tecnológico. Si ustedes comparan uno a uno las tecnologías que se introdujeron en el periodo de 40 años, que van de 1880 a 1920, con las tecnologías que se han incorporado en los últimos 40 años, se dan cuenta de la estafa de la tecnofilia contemporánea. Es decir, entre 1880 y 1920 se introduce la radio, el avión, el automóvil, el cine, el váter, que esto es importantísimo, el váter es fundamental, amigos míos. O sea, el váter es, ya lo dijo, bueno, ya lo vio Duchamp, ¿no? Es la obra de arte, verdaderamente, del final del siglo XIX, comienzos del XX, el urinario y el váter, separando las aguas fecales de las aguas que te bebes. Eso es lo que hizo descender la mortandad y aumentó la esperanza de vida humana más que cualquier otra cosa, el váter. El váter es, o sea, adoren al váter, porque es lo que realmente les está salvando la vida. Claro, ¿qué se ha introducido? ¿Qué tecnología puntera o revolucionaria se ha introducido en los últimos 40 años? Yo tan solo les puedo decir una, Internet. Pero claro, Internet no tiene nada que ver con las promesas de la tecnofilia de los años 80 o 70. En el año 2012 o 2013, en la revista del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Buzz Aldrin, el astronauta de la misión lunar Apolo 11, dio una entrevista que llegó a la portada de la revista con el siguiente titular: nos prometieron colonias en Marte y a cambio tenemos Facebook. ¿Vale? Es decir, claro, ¿no os parece increíble que Elon Musk sea considerado un pionero de la tecnología cuando quiere hacer lo que ya hicieron los soviéticos hace 70 años, que fue poner seres humanos en órbita? O sea, poner coches en órbita en el año 2020 es revolucionario y poner
perros en los años 60 o 50 en órbita, no. Es decir, lo tecnológico a día de hoy es repetir lo que hicieron los soviéticos hace 70 años. ¿No os parece increíble que se esté hablando de las fantasías transhumanistas, de descargar nuestra conciencia en Internet y cosas de este tipo, cuando la tecnología puntera para frenar una pandemia es lavarse las manos y ponerse un trozo de papel sobre la boca? O sea, fíjense, y esto se hace, insisto, la distancia crítica que permite evitar tanto la tecnofilia futurista como la justificación absoluta del presente es las expectativas que tenía el pasado respecto a ese futuro que somos nosotros. Basta con ver las fantasías que tenía en los años 80 respecto a nuestra década para darse cuenta de lo erradas probablemente que sean nuestras expectativas, tanto optimistas como pesimistas respecto a 2050 o 2060. No será muy distinto. No será muy distinto. Aquí se llegará seguramente por la Renfe. No se van a teletransportar a la Universidad Autónoma de Madrid si es que seguimos viniendo. Eso es más problemático. Si es que sigue existiendo la universidad. Eso es otra historia. Entonces, vamos allá. Riquet lo que quiere es ofrecer una alternativa a esas dos grandes escuelas o tradiciones. Por un lado, la escuela hegeliana, una filosofía de la historia mundial que justifica absolutamente el presente en base a una historia del pasado reconstruida desde las necesidades o desde los hechos factuales del día de hoy. Pero tampoco quiere caer en el otro defecto, en la otra escuela alternativa, que es la escuela positivista o la escuela historiográfica francesa, la filosofía analítica. La tercera opción, que lleva enseñándose durante todo este libro, es darse cuenta de cómo el tiempo histórico, la narrativa y la historia es un lugar de choque y de unión entre el tiempo fenomenológico y el tiempo que la fenomenología no puede aprender, pues el tiempo del mundo, el tiempo objetivo, el tiempo ordinario. La historia tiene esa capacidad de refiguración por medio de instrumentos de pensamiento tales como el calendario o la sucesión de las generaciones, que permiten concretar sociológicamente estas categorías tan abstractas del pasado, el presente y el futuro. El pasado, el presente y el futuro se concretan sociológicamente en los predecesores, los contemporáneos y los sucesores. Ya no son retenciones o anticipaciones de la mente, tampoco es meramente el asunto de la apertura al ser para la muerte, sino que es una continuidad social que trasciende nuestra conciencia y también nuestro ser en el mundo. No hay que olvidar, por lo tanto, que esta continuidad está vinculada con los archivos, los documentos y las huellas, que son los materiales con los que trabaja el historiador. Hay huellas, documentos y archivos porque existen predecesores, porque hay contemporáneos y porque habrá sucesores. Empezamos con el calendario. El calendario es fundamental porque por medio del calendario, de esa tecnología concreta que es el calendario, se establece ese vínculo entre el tiempo vivido y el tiempo cósmico, englobándolos en un tercer tiempo que Emile Benveniste llama crónico y Riquet llama mítico, el mitos famoso de la trama. El calendario genera un fenómeno mitológico, que es la idea de un tiempo circular, recurrente, omnicomprensivo, que todo lo envuelve y que da sentido a la célebre sentencia de Anaximandro. La célebre sentencia de Anaximandro, que tiene muchas traducciones. Yo le voy a ofrecer a continuación la traducción que pusimos en una lápida en Morille hace unos años, en 2018. Un amigo y yo, Miguel Ballarín, hicimos un funeral de la filosofía que consistió en comprar 3 metros de clásicos de la filosofía, desde los presocráticos hasta Fernando Savater, y quemar una mitad de esos libros y enterrar la otra mitad. Pues bien, la mitad que enterramos la metimos en un museo-mausoleo que está en Morille, situado a un pueblecito de 10 o 12 habitantes, situado cerca de Salamanca, donde hacen un montón de locuras, y tienen un museo en el que las obras no se exponen, sino que se entierran, y hay obras de Esther Ferrer, Isidro Valcárcel Medina. También hay una pelota de fútbol de cuando España ganó el Mundial, o sea que bueno, hay de todo allí. El quinto virrey de Sicilia enterró una pepita. Bueno, el quinto virrey de Sicilia es un vagabundo de Salamanca que dice que es heredero del cuarto virrey de Sicilia y está reclamándole al Estado italiano que le devuelva las 2 Sicilias, Nápoles, bueno, en fin, una locura, ¿no? Cosas frikis del mundo del arte actual. Y entonces lo que hicimos fue enterrar esos libros, que había además una edición de putísima madre de la Suma Teológica en latín, la edición de la BAC, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Está ya enterrado, y le pusimos la sentencia de Anaximandro. Le pusimos en la lápida la sentencia de Anaximandro en castellano y en griego. Y en castellano la traducción que pusimos, que como saben ustedes, la sentencia de Anaximandro es el primer fragmento más o menos verídico
de filosofía que nos queda a día de hoy, porque casi todo lo que se atribuye a Tales de Mileto no se le puede considerar, que los filólogos determinan que nada de lo que se atribuye a Tales de Mileto es exactamente tal y como lo dijo. Sin embargo, esta sentencia de Anaximandro es el primer fragmento de filosofía que nos queda, el más antiguo de todos, y además el primero en prosa. Y la traducción es: de donde las cosas tienen su origen. Claro, es curioso que ya empiece la movida hablando del origen y el final, ¿no? Ya la filosofía empieza diciendo que donde una cosa empieza también termina. De donde las cosas tienen su origen, hacia allí deben sucumbir también, según necesidad, pues tienen que expiar y ser juzgadas por su injusticia de acuerdo con el orden del tiempo. Entonces, bueno, hicimos ahí una exposición, también unos diálogos, unos discursos, lo tienen en internet, sobre el tema este de cómo la filosofía pues empieza, donde termina. Bien. El asunto es que el tiempo mítico está vinculado con esa circularidad, ¿no? Que donde tienen su origen, también tienen su fin, según la injusticia, de acuerdo con el orden del tiempo. El tiempo mítico está vinculado con la conducta ritual, marcando los ritmos de la vida colectiva y garantizando su regularidad. El mito y el rito lo que hacen es establecer una periodicidad y una recurrencia, subdividiendo el tiempo, que si no sería continuo y no tendría límites, y estableciendo una diferencia entre los días gloriosos y los días nefastos. Precisamente porque dividimos los días y los meses, las semanas, los años, podemos ver si estamos llevando una vida correcta o incorrecta, comparando unidades de medida temporal idénticas y claramente diferenciadas. Si no tuviéramos el concepto de año, pues no podríamos saber si este año ha crecido o descendido el Producto Interior Bruto respecto al año anterior. Comparamos unidades de medida claramente diferenciadas, pero no obstante idénticas presuntamente, porque no es lo mismo, por supuesto, el año pasado que este. Se crea este fenómeno de recurrencia mitológica. El calendario, por supuesto, se basa en las estaciones. Por cierto, que se acaba de publicar la tetralogía última de Knausgård, el narrador noruego, celebérrimo por su autoficción Mi lucha, y es un texto así bastante interesante. Yo le he echado un vistazo a la tetralogía que la han publicado en anagrama así de golpe, y llevan el título de las estaciones: en primavera, en otoño, en verano y en invierno. Vale, entonces todo tiene que ver con la conducta mítica o ritual. El mito, podríamos decir que lo que hace es dilatar el tiempo ordinario vital, expandiéndolo hasta la dimensión cósmica. Pues esto que hacemos hoy se debe a aquello que sucedió hace no sé cuántos años. Mientras que el rito lo que hace es aproximar el tiempo cósmico. El mito vincula el tiempo ordinario con el tiempo cósmico, mientras que el rito hace el camino inverso. Vamos a cerrar esta ventana porque está pasando algún tipo de ritual aquí abajo y quiero sustraerme. A ver. Pues entonces, el rito lo que hace es eso: aproximar el tiempo cósmico, transformándolo en conductas y acciones. Pues Nochevieja, las vacaciones de verano, los cumpleaños, la vuelta al cole, le dan a la vida esa recurrencia y esa diferenciación entre periodos que están claramente diferenciados y son presuntamente homogéneos entre sí. La intersección entre mito y rito es la fiesta, que tanta importancia ya tenía en la filosofía de Gadamer y que aquí Ricoeur también vuelve a mencionar. La fiesta es la eterna repetición de lo idéntico que va generando sus diferencias. Entonces, hay tres rasgos comunes a todos los calendarios. En primer lugar, todos los calendarios tienen un momento axial, tienen un acontecimiento fundador que constituye el punto cero del cómputo. En segundo lugar, tienen la posibilidad de ser recorridos en dos direcciones, desde el pasado hacia el presente y viceversa, y fijan un repertorio de unidades de medida para medir los intervalos constantes que permiten esta recurrencia y esta comparación. Pues los días solares, las semanas lunares, los años terrestres. El calendario por sí mismo no contiene ninguna experiencia fenomenológica del tiempo, pero sí que se apoya en ella. Está dividido en instantes cualesquiera, desprovistos de la significación presente, pero esa abstracción tan solo es posible porque nosotros tenemos una idea fenomenológica del presente, que da sentido a esa idea del acontecimiento axial. Precisamente porque nosotros hemos vivido acontecimientos que han marcado un antes y un después en nuestra vida, podemos entender esta idea de un hecho inaugural, sea el año cero de la Revolución Francesa o sea el nacimiento de Cristo, que es el que marca, insisto, el punto de corte del calendario. En cuanto a lo de la bidimensionalidad, en la bidimensionalidad del calendario, pues tampoco tenemos un elemento temporal fenomenológico.
y es algo que está vinculado, pero es algo que evidentemente está vinculado a la unidireccionalidad de la acción, es decir, que siempre actuamos desde posibilidades del pasado hacia anticipaciones del futuro, y eso además se apoya en la idea husserliana de las retenciones y las anticipaciones. Por último, el calendario nos sitúa los acontecimientos de nuestra vida dándonos un lugar de enunciación. Para que haya presente, ya lo hemos visto en capítulos previos de Tiempo y Narración, tiene que hablar alguien. Cuando estamos mirando un calendario, no sabemos si esa fecha es del pasado o del presente o del futuro, si no tenemos en cuenta el lugar desde el que uno enuncia. Uno podría decir que siempre sabemos que el tiempo axial está en el pasado. Podría uno pensar, si decimos que estamos o sea, nunca estamos en el menos no sé cuánto, que se podría argumentar de esa forma, ¿no? Es decir, que todos los calendarios sitúan su tiempo axial en el pasado, pero no es cierto, porque hay muchos calendarios explícitos o implícitos que sitúan su tiempo cero en el futuro. Pues todas las ideologías escatológicas o revolucionarias o transformadoras o apocalípticas presuponen que vivimos en la prehistoria. Pues de manera célebre Marx, o incluso el ecologismo actualmente, que vive según un calendario negativo de faltan tantos años para el pico del petróleo, o faltan no sé cuántos años para la subida del mar, o tal y cual, ¿de acuerdo? Entonces incluso si viéramos una fecha que es el 234 antes de algo, no sabríamos si ese tiempo es pasado o presente, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta el lugar de la enunciación, que es lo importante. Vale. Entonces tenemos ese tema del calendario, que es fundamental, pero que todavía no establece un vínculo entre la vida individual y la vida colectiva. El concepto fundamental que va a permitir esa transición es la idea de generación. Si el calendario conectaba la vida humana con el tiempo cósmico, la idea de generación conecta la temporalidad de la humanidad sociológica con los ritmos biológicos. Existen generaciones porque los seres humanos en promedio pues tienen una vida por debajo de los 100 años, lo que permite diferenciar tres grandes periodos vitales: la juventud hasta los 30 años, la madurez hasta los 60 y la vejez hasta los 90. Esta idea de generación permite además pasar desde la concepción íntima del nacimiento y la muerte a la concepción pública. La muerte y el nacimiento, ya lo vimos en Heidegger, son acontecimientos necesarios para nuestra vida, inevitables, pero que nosotros mismos no vivimos. Y no en balde Heidegger, cuando tiene que exponer la reapropiación del ser en común, hace referencia al concepto de generación junto con el de comunidad, el de pueblo y el de obediencia combatiente. La sucesión de las generaciones, además, constituye un modelo muy interesante de cambio gradual y transición sin ruptura, pues la especie humana no tiene periodos de reproducción concentrados en una etapa de celo, sino que se reproduce constantemente, generando nuevos individuos todo el rato, que se van sustituyendo los unos a los otros, generando precisamente la necesidad de establecer cortes. Dado que los seres humanos por sí mismos no se reproducen tan solo en invierno o en verano, sino todo el rato, y van naciendo individuos todos los días o a todas las horas, se necesita establecer cortes. Y si tú naciste el 31 de diciembre, perteneces a una cohorte educativa totalmente distinta del que nace el 1 de enero. Es un artificio, pero es el artificio necesario, igual que el artificio de dividir el tiempo en días, en semanas o en meses. Hume y Comte, claro, entonces, precisamente se necesitan establecer esas periodizaciones que no estaban ahí. Como las generaciones no existen en el nivel biológico, deben producirse en el nivel sociológico para constatar y marcar el paso del tiempo. Hume y Comte evaluaron cómo sería nuestra sociedad si no se produjera este cambio continuo de las generaciones, esta sucesión generacional continua. Pues supongamos que cada 30 años muriera todo el mundo y por partenogénesis naciera automáticamente la siguiente generación. O que no se produjera transición generacional de ningún modo, y supongamos que la especie humana fuera inmortal y el número de sus especímenes pues creciera exponencialmente, sin mermarse nunca. En el primer caso, en el caso de que la sucesión generacional fuera abrupta y discreta, no continua, pues lo que tendríamos es una destrucción y recomienzo constante de la humanidad.
No habría transmisión generacional, no habría paso del testigo, no habría enseñanza, no habría nada. Simplemente nacerían individuos cada 30 años que no tendrían ningún vínculo con el pasado. Y si la humanidad, en la humanidad no hubiera sucesión generacional en absoluto, si simplemente la humanidad creciera, pues el dominio del pasado sobre el presente sería omnímodo. O sea, imagínense ustedes que Platón y Aristóteles siguieran vivos a día de hoy y llevaran 2500 años investigando y escribiendo. ¿Qué nos quedaría a nosotros por hacer? O sea, ya estamos jodidos. Y eso que vivieron hace tropecientos años con una tecnología pésima y trabajando unas poquitas décadas de su vida, imagínense si los grandes del pasado siguieran vivos a día de hoy. ¿Qué podríamos hacer contra Newton o contra Beethoven o contra... Bueno, y los que estaban más antes? Pues gente que ni sabemos el nombre, ¿no? O sea, estaríamos hablando todavía acadio o sumerio o Dios sabe qué. El concepto de generación, esto es importante decirlo, es un concepto que se apoya en la biología, en el hecho de que los seres humanos viven como máximo 100 años aproximadamente, pero que se configura en el ámbito sociológico historiográfico. Lo que se da a nivel biológico es el impulso reproductivo y la necesidad de la muerte. Pero lo que no hay es esa división historiográfica de las generaciones. Los principales teóricos de las generaciones son Dilthey, Mannheim y el que no cita a Riquer, pero a mí es el que más me interesa, Ortega. Ortega se da cuenta muy bien de que las generaciones se definen desde el presente y que lo característico de las generaciones no es que vengan unas detrás de otra, porque esa idea de sucesión es muy dudosa, por esto que hemos dicho de que continuamente, gradualmente, hay un cambio constante, una sucesión de unos individuos por otros. Las generaciones se definen desde el presente, estableciendo cortes y diferenciando claramente entre mis coetáneos y lo que podemos llamar mis cogenéricos. En todo presente histórico, afirma Ortega, hay tres generaciones que se definen no por su sucesión, sino por su contigüidad espacio-temporal. En cada momento de la historia hay siempre unos jóvenes, que son los menores de 30 años, unos adultos entre 30 y 60, y unos viejos, que tienen de 60 a 90. Y cada uno de ellos pues tiene un rol social de renovación, de gestión o de legado respecto de lo que sucedió en el pasado. Y cada estrato generacional se define por una serie de experiencias pasivas y de orientaciones activas. Pues más o menos a todos les pilló el COVID con 20 años, o el atentado a las Torres Gemelas con 50, o lo que sea. Y eso marcó pues cuáles son sus orientaciones o sus visiones del mundo. Pertenecer a una generación, lo ve muy bien Ortega, es una mezcla de elección y de destino. Uno se ve influido por ciertos eventos, al igual que sus coetáneos, aproximadamente a la misma edad, y a partir de esas experiencias compartidas de carácter pasivo, se orienta en la vida con una serie de posibilidades o de expectativas. No basta con haber nacido en la misma década. Tiene que haber otra serie de elementos culturales y sociales que diferencian, insisto, a los coetáneos de los cogenéricos. La diferencia es contemporáneos, coetáneos y cogenéricos. Contemporáneos son todos los que viven a la vez. O sea, ustedes han sido contemporáneos durante un tiempo de Antonio Escotado. Coetáneos son los que están en tu misma franja etaria. Es decir, pues que siempre más o menos se establece con esos 30 años. Esto es Bueno, hay mucho debate sobre este tema, ¿eh? A mí me interesa, me fascina el tema de las generaciones. Yo, además, en el sistema filosófico que estoy desarrollando, para mí el concepto político central es el de la generación y regeneración. Si una sociedad no se regenera biológicamente, no, da igual lo que se haga. O sea, la izquierda, la derecha, el centro, el arriba, abajo, todo eso da igual. Y lo interesante, una de las cosas que yo más o menos he visto es que en realidad el concepto de generación es un concepto vinculado sobre todo al capitalismo, porque es cuando se establece una clara diferenciación entre la producción y el consumo, o entre el lugar de trabajo y el lugar doméstico, que este criterio de los 30 años se fija. Es más dudoso que existan las generaciones así en este sentido amplio del término, o como lo dice Ortega, pues en el siglo XIII. Yo no sé si había generaciones en el siglo XIII o si estaban tan marcadas por estos ritmos, por estas fechas clave de conseguir un puesto de trabajo más o menos fijo hacia los 30 años, jubilarse hacia los 60, 70, etc. Pero bueno, lo importante están los contemporáneos, que son con los que ustedes viven en un mismo periodo histórico, están los coetáneos, que son los que nacen más o menos en la misma franja de décadas o de años que ustedes, y están los cogenéricos, que son los que pertenecen a su generación. El ejemplo que pondría es el siguiente. Heráclito y Lao Tse pueden ser perfectamente coetáneos, en el sentido de que más o menos los dos
nacieron a mediados del siglo VI antes de Cristo, pero no son cogenéricos, a pesar de que tuvieran muchos puntos en común. Pues habrá gente que diga que el Tao Te Ching se parece bastante al tema del fuego, el río, el agua en Heráclito. Y no lo son porque no hay una verdadera conexión sociológica. No coinciden en la misma cultura o la misma tradición historiográfica. Sin embargo, Heráclito y Parménides sí que pertenecen a la misma generación, precisamente porque estaban enfrentados. Pertenecer a una generación no supone compartir o estar armónicamente situados unos respecto de otros. Las generaciones se definen por problemas, por orientaciones, por asuntos de disputa. Siempre se ha dicho que un antifascista se parece más a un fascista que a cualquier otro tipo de individuo apolítico, pongamos por caso. Entonces, los que se pelean se desean, también a nivel generacional. Las generaciones se definen por una serie de problemas surgidos de experiencias compartidas de carácter pasivo que crean una serie de disposiciones objetivas. Por ejemplo, en mi generación, a nosotros yo creo que nos marcó bastante, digo los nacidos a finales de los 80, comienzos de los 90, nos marcó bastante, yo creo, la crisis del 2008, y por ese motivo casi todos tenemos una filia o una fobia bastante grande respecto al marxismo. Y en nuestra, no sé ustedes, pero por lo que me han dicho de sus TFGs y TFMs, a ustedes de repente les interesa muchísimo la religión, cosa que en nuestra generación ni se veía, ni se escuchaba, ni se interesaba nada. A nosotros lo que nos interesaba era Pierre Bourdieu, Marx, el marxismo occidental, el marxismo cultural, todo este tipo de asuntos que más o menos se siguen arrastrando hasta el día de hoy, y a mí me causa un poco estupefacción el ver, pero aunque veo de dónde viene la transformación es muy clara, e incluso en el propio feminismo la tendencia desde el feminismo radical hacia el interés por las mártires, las monjas y las santas es natural, en el sentido de que si uno quiere hacer una genealogía de la escritura femenina, cuando te vas más allá del siglo XIX, lo que te encuentras es con Sor Juana Inés de la Cruz, con Santa Teresa de Jesús, con Santa Catalina de Siena, etc. Además, el debate del BDSM, si se conecta bien con la experiencia del martirio, ahí sacas cositas curiosas e interesantes. Bueno, entonces, ese es el tema, básicamente. Las generaciones se definen en el presente por su contigüidad espaciotemporal, en base a problemas comunes, donde hay conflictos y donde hay diversas posiciones, pero siempre determinadas por experiencias pasivas y por actitudes activas. Okay. A Riquet esto no le interesa nada. A él lo que más le interesa es el asunto del encadenamiento continuo, el hecho de que constantemente muera y nazca nueva gente, produciéndose una sucesión constante, una estratificación simultánea. Y él busca un tercer concepto de generación. La generación no es ni la sucesión ni la estratificación simultánea, sino que las generaciones se definen por el concepto, la idea del envejecer junto a otros. Y aquí es donde cobra importancia la distinción entre predecesores, coetáneos y sucesores. Los coetáneos son aquellos con los que envejeces en común. Y para analizar este fenómeno de la coetaneidad, del envejecimiento común, Riquet va a recurrir a la fenomenología de la vida social de Alfred Schitz, que ya le recomendamos en alguna clase, quien ofreció una salida muy interesante a las aporías planteadas por Husserl acerca de la empatía y la existencia del resto de sujetos. Recuerden ustedes cómo en las meditaciones cartesianas y en otros textos Husserl quería derivar teóricamente la subjetividad de los demás a partir de mi propia conciencia. Y eso llevaba muchas paradojas y problemas, porque nunca terminabas Husserl de salir de la inmanencia fenomenológica de la conciencia interna. Schitz empieza constatando que la experiencia del otro no es algo evidente o inmediato, tampoco es derivable por medio de la imaginación o de la empatía, de la Einfühlung, de la endopatía según algunos, sino que el reconocimiento del otro como un sujeto es una cuestión de fe práctica. Creemos en la existencia de los demás porque actuamos sobre ellos, con ellos, y porque ellos nos afectan también a nosotros con sus acciones. Es decir, que no conocemos al otro como un sujeto teórico, sino como una persona práctica, con su dignidad, con sus derechos y con su autonomía. Pero eso no es una cuestión de conocimiento, sino que es una cuestión práctica, en la división entre teoría y praxis que le damos prácticamente desde Kant. Es un postulado práctico de la conducta que los demás son sujetos autónomos, con su dignidad, con sus derechos, con su autonomía. Vale. Lo que hace Schitz en su fenomenología de la vida social es derivar la estructura anónima de la sociedad a partir de esta primera evidencia fenomenológica, a saber, que creemos prácticamente en la existencia de los demás como una cuestión de fe que nos lleva a reconocer humanitariamente su dignidad. Bien, el asunto es que en la mayor parte de nuestras interacciones con los demás no tratamos a los demás como personas, sino como personajes.
que desempeñan una función anónima. Cuando abres la puerta y tienes ahí un cartero de Amazon o un rider de Deliveroo, pues no estableces con él, no crees en su subjetividad como una persona con dignidad y derechos humanos ni nada por el estilo, sino que él te da el paquete y tú lo coges y ya está, adiós, ¿no? Entonces, la mayor parte de nuestras interacciones con los demás los tratamos como personajes que desempeñan una función anónima. Pues eso, tu interacción con el cartero, con la cajera, con el profesor e incluso con tu madre, pues está mediada por lo que los cajeros, los carteros, los profesores e incluso las madres pueden y deben hacer según una serie de funciones típicas asociadas por las instituciones. Si yo viniera aquí y contara mi vida, que en parte lo hago, pues ustedes se indignarían. Si no contara el temario de la asignatura, sino que me pusiera, yo qué sé, cualquier cosa. Es que, claro, las clases, es que lo de filosofía es muy loco. En realidad no hay ninguna función típica de lo que debe hacer un filósofo. Si yo me pusiera a jugar con ustedes a las chapas o a la petanca, pues claramente estaría, digamos, haciendo mal mi trabajo. Porque ustedes no se relacionan conmigo como si yo fuera una persona, sino como un personaje. Yo soy un personaje que vengo aquí a hacer mi papel, mi función anónima que me asigna la institución. Pues vienes a las 11 y te vas a las 12 y ya está, adiós. El ser contemporáneo de otros no supone compartir la experiencia intuitiva de su ser persona con dignidad, derechos y autonomía, sino comprender la función o el papel que desempeña y entrar en competencia o en cooperación con él. Vale. Este carácter anónimo y funcional de nuestra labor social, dice Riquer, hace que cobremos conciencia de nuestro carácter reemplazable, de la intrascendencia de nuestra muerte y del carácter de supervivientes que tenemos frente a los demás. Nosotros morimos, pero las entidades históricas de primer nivel, de las que hemos hablado ya en varias ocasiones, y ahora vuelven a aparecer, las clases sociales, los pueblos, los estados, siguen y permanecen. La civilización o el Estado o incluso la universidad seguirá existiendo como si nada, con independencia de que nosotros estemos aquí o no. A mí esto me pasa bastante con la universidad. Para mí la carrera de filosofía en la Autónoma estaba encarnada sobre todo en profesores pues, como Félix Duque o Jorge Pérez Tudela, cuyas asignaturas yo cursé cuando era estudiante y que ahora estoy impartiendo como profesor. Entonces yo tengo la sensación incómoda de darme cuenta de que somos prescindibles y reemplazables. Para mí la carrera de filosofía eran 4 profesores que ahora ya no están y en cuyo lugar estoy yo y mañana estará otro en mi lugar. Ese es el asunto. A diferencia de los coetáneos y los contemporáneos, que se presentan o bien como personas o bien como personajes, personas con su dignidad o personajes que desempeñan su función, los antepasados y los sucesores se presentan con otros ropajes. Los muertos no son simplemente personas que no están ahí, sino que son fantasmas que nos atormentan, nos persiguen, nos exigen. Yo a veces estoy dando clase aquí de la tradición hermenéutica y pienso, ¿cómo lo haría Jorge Pérez Tudela? O cuando daba clase de idealismo alemán, pensaba, ¿cómo lo estaría dando si estuviera aquí Félix Duque? En cuanto a los aún no nacidos, pues se presentan como la inmortalidad de nuestra especie y de nosotros mismos. Pues serán los no nacidos a día de hoy los que decidirán si nosotros permanecemos o por el contrario somos olvidados y nos esfumamos. Secretamente, según la ideología ilustrada, los vivos trabajan en nombre de los muertos o del porvenir. Kant tiene textos muy sugerentes a ese respecto, ¿no? La ideología progresista es una ideología muy paradójica en la que uno pelea y lucha por una serie de derechos que sabe que no obtendrá él, sino que disfrutarán los miembros del futuro y que ni siquiera sabrán o serán capaces de apreciar esas conquistas. Claro, con la crisis ecológica y la secularización de la idea de apocalipsis en el presente, podría uno decir que esta visión ha sido dañada, pero al contrario, todos trabajamos, incluso los que viven al día, sin preocuparse por el futuro, en nombre de proyectos que trascienden nuestra existencia. Bien, entonces, y aquí es donde Riquer, curiosamente, saca su patita teológica, una patita que tenía muy escondida y que no había mostrado hasta ahora. Dice lo siguiente: esta representación de una humanidad inmortal, que Kant eleva aquí al rango de postulado, es que cita un texto de Kant, ya digo, un texto muy sugerente sobre el tema este del trabajo respecto a los que están por venir, dice, esta representación de una humanidad inmortal, que Kant eleva aquí al rango de postulado, es el síntoma de un funcionamiento simbólico más profundo, en virtud del cual aspiramos a otro más que humano, cuyo vacío colmamos mediante la figura de los antepasados, iconos de lo inmemorial y la de los sucesores, ¿no? Soros aparece de repente aquí, icono de inmemorial, y la de los sucesores, iconos de la esperanza.
Si ustedes quieren estudiar con más detalle el tema del giro teológico de la fenomenología francesa, hay un tipo que lo ha estudiado bastante, que es Janicot. Al final, muchos fenomenólogos franceses solucionaron el problema de la empatía convirtiendo al trato con el otro en una cuestión de fe práctica, y eso luego lo intentaron aplicar también a la relación con Dios, ¿no? La relación con Dios no sería una relación teorética, no habría que demostrar su existencia, sino que Dios sería el otro con mayúscula al cual nos abrimos. Vale. Entonces, ya hemos hablado del calendario, hemos hablado de las generaciones, ahora toca hablar de los archivos, los documentos y las huellas. En la historiografía francesa hay una diferencia entre los monumentos y los documentos, con la que comienza Riquer. Los monumentos son creaciones del pasado hechas con el propósito de trascender y por lo tanto son sospechosas de querer imponer una visión benévola respecto a quienes se están monumentalizando, intentando proclamarse, conmemorarse, celebrarse. Los documentos, por el contrario, serían restos del pasado que revelarían una verdad más allá de las intenciones y deseos de nuestros antepasados sobre cómo quieren ser recordados. Así, la Ilíada y la Eneida, por ejemplo, son monumentos en el sentido de que no deben tenerse en cuenta como fuentes historiográficas, pues son narraciones interesadas. Pues en el caso, por ejemplo, de la Eneida, se quiere justificar el origen troyano de los romanos, mientras que habría otra serie de documentos, como por ejemplo la epigrafía pompeyana y herculana, que como no han sido hechos para perdurar y han sido, digamos, fosilizados contingentemente por la erupción del Vesubio, pues se consideran documentos que revelan, más allá de la intención con la que fueron configurados, la vida de los romanos. Pues eso, los graffiti de Pompeya o de Herculano serían más reveladores del pasado que la Ilíada y la Eneida, porque no tenían una intención de trascender. Estaban simplemente puestos ahí para indicar el precio de una prostituta o del vino o de lo que fuera. El asunto es que, claro, esta distinción entre monumentos y documentos se tambalea cuando, a través de la Ilíada y de la Eneida, se pueden descubrir las ruinas de Micenas o de Troya, como hizo Schliemann. Schliemann descubrió las ruinas de Troya, que se consideraba que era una ciudad mitológica, simplemente acudiendo a las referencias geográficas de la Ilíada y la Odisea. Claro, cuando además de eso reflexionamos sobre cómo los documentos que presuntamente son involuntarios, en el fondo han sido preservados, archivados y conservados, producidos como documentos por una cierta institución. Los documentos, al igual que los monumentos, son hechos institucionales y por lo tanto inevitablemente tienen una intención, pero también contienen multitud de materiales que pueden servir a modo de testimonio involuntario. Da igual cuál fuera la causa o el motivo que llevó a una figura o a una institución concreta de mantener cierto monumento o documento, esos monumentos y documentos permiten otras lecturas. De nuevo volvemos a la importancia de la refiguración lectora. El objetivo de Homero no era revelar la localización de Troya para los arqueólogos del futuro, pero el contenido de la Ilíada permite remontarnos hasta dicha localización. Y también se puede cuestionar la intencionalidad de la institución archivística. Yo tenía una amiga que trabajaba en la Biblioteca Nacional y me decía que la pulsión archivística de la Biblioteca Nacional les llevaba a imprimir todos los correos que se mandaban. Entonces, ella solamente se dedicaba a imprimir correos y archivarlos. Claro, con la presunción de que en el futuro les interesará mucho los WhatsApps que se mandaban los directivos de la Biblioteca Nacional, ¿no? O sea, la gente del futuro no va a tener nada mejor que leer en papel unas montañas de papel que se ven estar ahí acumulando en los subsuelos de Colón, que todo va a arder por culpa de esta mierda. En los subsuelos de Colón, ahí donde está la Biblioteca Nacional, pues no paran de imprimirse y de archivarse, insisto, correos y mensajes bajo la idea de esto es importantísimo, no podemos dejar de archivarlo y documentarlo. Claro, en el futuro, pues probablemente esto sea tomado como un ejercicio estúpido, absurdo, y a lo mejor habrá estudios, pues yo qué sé, de lo mucho que les interesaba a los trabajadores de la Biblioteca Nacional ciertas páginas porno o algunas cosas de este tipo, porque si no, no sé qué van a hacer. Entonces, el asunto importante es que uno nunca puede poner entre paréntesis sus propios intereses y su punto de vista. Y esto es una advertencia que lanza Riquer hacia los dataístas, que son aquellos que creen que el problema de la selección de los materiales historiográficos se resuelve por medio de los procedimientos algorítmicos. Tú metes toda la información, todo lo que esté en la Biblioteca Nacional, súbelo al algoritmo, desde los WhatsApp que se mandan los directivos hasta la primera edición del Quijote, y de ahí vas a obtener algo, seguro. El algoritmo lo hará el trabajo por ti.
Esa es la fantasía de la historia serial o dataísta que encontramos en la escuela de análisis en sus últimos momentos, pero también en el presente. No lo dice Riquer porque está escribiendo antes de la aparición de Internet, pero podemos también aplicarlo a nuestro presente. Inevitablemente vas a tener que seleccionar patrones y criterios, vas a tener que establecer nexos causales. No basta con tirar la información al algoritmo y dejar que la red neuronal aprenda por sí misma. Si te quedas con toda la información y la factorizas, se te van a llenar de ruido las correlaciones. Hay una página web muy divertida en Internet que les recomiendo que se llama Spurious Correlations, correlaciones espurias, donde se muestran gráficos de correlaciones totalmente absurdas, por ejemplo, entre el número de películas en las que participa Nicolas Cage y el número de personas que muere ahogada en piscinas. Hay una correlación de 0,7 o algo así, o sea, es de matemática. La gráfica es espectacular. El número de personas que muere ahogada en la cama por sus propias sábanas y consumo de queso anual en Estados Unidos. O sea, hay unas correlaciones de 0,7, 0,8, a veces casi hasta el 1 se aproxima. Entonces, claro, si la historia sería el Big Data o la historia cuantitativa quiere ser algo más que este tipo de bromas, pues tiene que establecer una correlación causal. Sabemos que es una correlación no causal, creemos que Nicolas Cage participe en una película y que haya gente que muere en piscinas. Si descubrimos que se ha muerto en piscinas después de haber visto una película de Nicolas Cage, ahí ya podemos empezar a ver algún tipo de complot. Entonces, tenemos la categoría de documento, que es el registro individual, el archivo, que es el registro colectivo, que selecciona inevitablemente lo que es significativo de lo que no lo es, y tenemos por encima de ambos elementos la idea genérica de huella. Huella la define Littré como el vestigio que un hombre o un animal ha dejado en el lugar por donde ha pasado. Y más generalmente, toda marca dejada por una cosa. Las huellas indican lo que ha pasado en el doble sentido del término pasar, lo que ha sucedido y lo que ya no está. Las huellas indican el pasado del paso. Y aquí Riquer se entrega a un ejercicio típicamente francés de darle vueltas a esta expresión para aquí y para allá. Igual que en la caza nos vamos guiando por las huellas de los animales, pues la búsqueda, la investigación, la inquisición histórica se remonta desde los entes intramundanos que tenemos en el presente, los documentos y el archivo, hacia los fenómenos que pasaron en el pasado. Riquer va a tomar la idea de huella como categoría hermenéutica fundamental. Las huellas son signos / efectos que pertenecen al pasado pero siguen siendo eficaces en nuestro presente. Y ve como en Heidegger ya las huellas se sugieren como algo que no simplemente está pasado, vergangen, sino que está ahí sido, da gewesen. La huella va más allá de la dialéctica entre el mostrar y el ocultar, pues es algo que significa sin mostrar. Es un índice, dice aquí pasó algo. A partir de las huellas se puede rectificar la historia, pero la huella por sí misma es la irrectitud. El objetivo de el que pasó por allí no fue dejar la huella, muchas veces. Y es por medio de esas huellas que se puede establecer esa conexión entre el tiempo vital y el tiempo cósmico, que es el tema que más le viene interesando últimamente a Riquer. A continuación tiene unas páginas dedicadas a otra vez volver sobre la señora Dalloway, la montaña mágica y En busca del tiempo perdido, viendo cuáles son los elementos, cómo muchas de las cosas que están aquí dichas aparecen en estas novelas. Yendo bastante rápido, lo característico de la literatura de ficción en relación al calendario, las generaciones y los archivos, los documentos y las huellas, es que exploran concepciones del tiempo no sometidas a la cuadrícula rígida del calendario. Podemos leer una novela y en ella el tiempo se expande o se contrae con independencia de lo que diga el calendario en el que presuntamente se sitúa. Entonces por medio de la ficción narrativa lo que se hacen es explorar cursos fenomenológicos no explotados por una historia que siempre está obsesionada metodológicamente por situarlo todo en un calendario que permita hacer comprensible y comunicable las diversas narraciones historiográficas. La ficción, dice Riquer, es una reserva de variaciones imaginativas aplicadas a la temática del tiempo fenomenológico y a sus aporías. En la ficción, la representancia del pasado, la lugartenencia del pasado, sigue presente, solo que neutralizada. Aquí él establece una comparación con la idea de Husserl de que en la imaginación la función referencial de los actos conscientes sigue ahí presente, pero neutralizada, en su grado cero.
y también lo vincula con la distinción analítica entre el uso y la mención. Una cosa es usar las palabras y otra cosa citarlas o mencionarlas. Pues bien, los acontecimientos históricos en la literatura de ficción no están usados sino mencionados. Pone el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, que es un hecho histórico que aparece en las 3 novelas analizadas en el tomo previo, tanto por Woolf como por Proust como por Mann. Aparece la Primera Guerra Mundial en sus novelas, pero no es una referencia común, simplemente está citada, está descontextualizada. Si uno lee con mucho detalle La montaña mágica, no aparece por casualidad en La señora Dalloway, mientras que la presunción de la historia es que sí que se puede establecer ese tipo de conexiones entre la historia de Francia, la de España y la de Alemania. Todas son historias, pongamos, del siglo XVIII o del siglo XVII. Estas novelas, las 3 mencionan un mismo hecho histórico, pero no hacen uso de él, sino que lo mencionan, lo citan. Riquet repite las conclusiones a las que había llegado sobre estas 3 novelas, pues como en La señora Dalloway hay una contraposición entre el tiempo cósmico y el tiempo personal, que se resuelve por medio del sacrificio expiatorio de Smith. Como en La montaña mágica hay una suspensión de las referencias temporales, el calendario deja de tener importancia, y como en Proust hay una recuperación mítica del tiempo perdido. Es la literatura la que, por medio de su ejercicio mitológico, recupera un tiempo que se había perdido. En Proust, además, este tema de la no sujeción al calendario es muy fuerte, porque nunca sabes muy bien en qué década está, y parece que el affaire Dreyfus dura un siglo. Lo del affaire Dreyfus es espectacular cómo lo trata Proust, y retrata muy bien esta sensación de que las cosas son novedosas o están desgastadas, aunque tan solo lleven una semana en circulación. A continuación aborda, varias veces vuelve una y otra vez sobre estos asuntos, en fin, lo artificioso de la distinción entre retenciones y rememoraciones en Woolf. Woolf muestra cómo esa distinción de Husserl no tiene sentido porque a la gente le siguen atormentando fantasmalmente lo que sucedió hace mucho tiempo, cómo sigue siendo parte de su día a día, pues lo que vivió en la Primera Guerra Mundial, en la nota que le puso Félix Duque en Idealismo Alemán, lo que fuera, ¿de acuerdo? El asunto es, la conclusión a la que llega, ficcionalista, Riquet, es que efectivamente la fenomenología se debe disolver en narratología o en poética. Las aporías del tiempo suscitadas por la fenomenología no pueden ser resueltas, sino que simplemente se pueden convertir en productivas a través de la escritura de trama. La concordancia discordante, definición última del mito y de la trama, era un problema y también la solución a las aporías del tiempo fenomenológico. Y esto, lejos de parecer una heterodoxia, dice Riquet, pertenece a la ortodoxia fenomenológica, pues Husserl afirmó de una manera un poco inquietante que las esencias de las cosas, el eidos, se obtiene por medio de variaciones imaginativas. Sabemos cuál es la esencia de una mesa por medio de las variaciones imaginativas que podemos establecer acerca de su apariencia fenomenológica. Pues bien, la literatura lo que hace justamente es llevar a cabo ese tipo de variaciones imaginativas. Conecta a Riquet la teoría de Husserl con la de Max Weber. Para Max Weber, en sociología no podemos llegar a otra cosa más que a tipos ideales, pues el tipo ideal del protestante promedio, del capitalista promedio. Pues bien, la literatura de ficción, por medio de variaciones imaginativas, extrae los tipos ideales acerca del tiempo, llegando a contraposiciones como la del tiempo cósmico y tiempo vital, pero también marcando los límites de la eidética y de la egología husserliana al abordar asuntos como la apertura a la eternidad a través de la muerte, temas que no puede abordar ni Husserl ni los fenomenólogos, ¿vale? Entonces, quédense con este tema de las variaciones imaginativas, que es lo más importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia finalmente entre la historia y la narración? ¿Cómo se vincula el presente con el pasado? Y aquí Riquet hace un ejercicio filosóficamente muy interesante, que es ver las diversas alternativas de vinculación entre el presente y el pasado a través de los géneros supremos del sofista de Platón. Pues una de dos, o se piensa que el pasado y el presente son lo mismo, o que son lo otro, o que son similares o análogos. La primera forma de concebir la historia como una identidad entre el pasado y el presente, pues la encontramos en autores como Collingwood, a quien ya mencionamos en clases previas. El historiador lo que tiene que hacer es reefectuar el pasado, repensando lo ya pensado por los agentes históricos. Aquí tenemos una teoría de la historia muy próxima a las
teoría sobre la endopatía, la infilum, famosa de Dilthey y demás autores, donde el objetivo del historiador es emularse o ponerse en los pies del agente histórico a través de la imaginación. Es curioso, como aquí un ficcionalismo, un idealismo absoluto. La labor del historiador sería, en el fondo, la misma que la del novelista, requiriendo principalmente de un ejercicio de imaginación. Para Collingwood, ni siquiera el historiador tiene que acudir a las fuentes. El historiador es su propia fuente, su propia autoridad. Es un imaginador a priori, lo llama así, imaginador a priori, que formula preguntas y se responde a sí mismo. Y aquí conectamos con Gadamer, porque se acuerdan ustedes que Gadamer, cuando hablaba de la dialéctica, la pregunta y la respuesta, la tomaba de Collingwood, transformándola, pero la tomaba de ahí. La observación que hace Ricoeur es que, curiosamente, la tesis de Collingwood de que el historiador establece una identidad entre el presente y el pasado lleva a la tesis opuesta, a saber que nunca alcanzamos el pasado. Siempre lo que tenemos es la inmanencia de nuestra conciencia que se imagina cómo sería ficcionalmente el pasado. Es decir, la tesis de que el historiador establece una identidad entre el pasado y el presente, curiosamente conduce al ficcionalismo o al idealismo absoluto de decir que el historiador se justifica a sí mismo como un imaginador a priori. Vayamos entonces a la otra hipótesis. Entre el pasado y el presente hay una relación de alteridad. Esta posición pues, ha sido planteada sobre todo por autores críticos con la escuela de la endopatía, pues aquellos que creen que el objetivo de la historia es justamente mantener la alteridad, reconocerla, restituir la distancia temporal, incluso hacer una apología de la diferencia, descentrando espiritualmente al presente y yendo en contra del etnocentrismo presentista de pensar que los romanos o los griegos son exactamente iguales a nosotros. Esto ha sido expuesto sobre todo por Paul Vane, a quien ya explicamos en clases pasadas, y quien dijo célebremente que los romanos no son tan distantes como los esquimales. El problema es que no nos damos cuenta de ello, porque estamos proyectando nuestras categorías sobre lo que hacían Marco Aurelio, Séneca, Cicerón, etc. El historiador no se preocupa por lo genérico o por lo común, sino por lo diferente, por lo individual. Los hechos históricos son variantes o nos interesan por su diferencia, por su individualidad. El hecho histórico se individúa porque se separa de lo cotidiano y de lo ordinario. La historia, en el fondo, es una ciencia que establece un inventario de diferencias. En Paul Vane lo que tenemos básicamente es una poesía del distanciamiento frente a los que piensan que hay que empatizar y ponerse en lugar del otro. Paul Vane y otros autores pues dice que eso es un ejercicio etnocéntrico y que termina mal, básicamente. Y la posición de Ricoeur, que no nos da tiempo a profundizar en ella porque ya es la hora, lo diré a través de Moodle, es la de que la relación entre el pasado y el presente es una relación de analogía o de similitud. Vamos a ver exactamente en qué consiste eso, pero ya a través del audio. Seguimos entonces aquí en casa con la exposición acerca de Ricoeur. Nos hemos quedado justo a las puertas de la exposición de su posición acerca del pasado, de la relación entre el pasado y el presente en la historia. No es una relación de mismidad. El pasado no es exactamente lo mismo que el presente, pero tampoco de total alteridad. Lo que hay es una relación de proporción o analogía. Como estamos viendo, Ricoeur aborda la relación entre el pasado y el presente desde el punto de vista de los géneros supremos de Platón. El género supremo, este tercer género supremo, el género de lo semejante o de lo análogo, no aparece tal cual en el Sofista de Platón, pero sí que aparece en la retórica de Aristóteles cuando se habla de la metáfora proporcional, llamada analógica, que es aquella que establece una comparación entre dos pares de términos. A es a B, lo que C es a D. Podemos comprender el pasado porque las relaciones que se produjeron entre hechos del pasado, de sucesión, contigüidad, conexión causal, las tenemos fenómenos parecidos en el presente. Así, podemos comprender y explicar los sucesos, por ejemplo, de la guerra civil, porque tenemos fenómenos parecidos o análogos o similares en el presente. Podemos decir, el asesinato de Calvo Sotelo es a la guerra civil lo que el atentado del 11M a la victoria de José Luis Zapatero en las elecciones de 2004. Así, tenemos que complementar, dice Ricoeur, la teoría de la trama histórica con una teoría de los tropos, a la manera de lo que hacía Hayden White apoyándose en su maestro Northrop Frye. Hay 4 grandes tropos o figuras de pensamiento: la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía. Pues bien, estos tropos, que aparentemente parecen tan alejados de la historia, en realidad configuran
como analiza Hayden White en Metahistoria, los registros retóricos que subyacen a la escritura de muchos autores de historia, no solamente del siglo XIX, sino también del XX. Es muy característico de la historia el recurso a la metáfora, a la metonimia, a la sinécdoque o a la ironía. La metáfora es la principal de las figuras, el principal de los tropos, que establece conexiones entre términos separados, identificándolos en su diferencia. La metáfora cumple una función representativa que nos permite conocer el mundo por medio de comparaciones o de similitudes, de tal forma que se establezca una síntesis de lo heterogéneo. Ya recuerdan que para Ricoeur es la definición principal de trama. Para White, los otros tres tropos tan solo cumplen la función de corregir la ingenuidad de la metáfora, que dice que tus labios son como rosas, o que la guerra civil es un atentado terrorista, pongamos por caso. Lo que hace la metonimia, la sinécdoque y la ironía es rebajar la ingenuidad, la función de representancia o de conexión que establece la metáfora. Así, la metonimia establece relaciones de contigüidad o continuidad espaciotemporal, permitiendo comprender la sucesión del tiempo sin necesidad de conexiones estrictamente causales o de significación. La metonimia, como saben, es un tropo que lo que hace es vincular un término con otros términos próximos en el texto, pues previos o posteriores al que ocurre. La sinécdoque, por el contrario, es la reducción o la integración del todo en la parte o de la parte en el todo, y es también una forma muy típica del historiador el integrar los fenómenos individuales en procesos más amplios. Ya hemos visto en clases previas cómo para Ricoeur, de hecho, las entidades históricas de primer nivel, de primer orden, son los pueblos, las civilizaciones, los estados, que son fenómenos agregados en los que se integran la conducta de los individuos, que son al fin y al cabo los que hacen la historia, pero siempre participando activamente, integrándose en organismos o en instituciones de carácter más amplio. Así la sinécdoque, como la identificación de la parte con el todo, del todo con la parte, es una metáfora, es un tropo muy habitual en la historia, y por eso una de las tentaciones ideológicas de la historia es convertirse en una explicación holística u organicista que explique todo desde la perspectiva de la totalidad. Por último, tenemos la ironía, que lo que hace es introducir una serie de notas negativas, una serie de divergencias, de pensamientos críticos que matizan, puntualizan la tesis principal, privilegiando las aporías que subyacen la inadecuación de la conciencia presente respecto al pasado. La ironía está detrás también de esa mediación imperfecta que hemos cifrado, que hemos situado en la expectativa que tenía el pasado respecto a ese futuro que somos nosotros. Hay mucha ironía en que sigamos creyendo en las promesas tecnofílicas acerca de el transhumanismo del año 2050, cuando tenemos conciencia de la falsa predicción del futuro que se ha producido constantemente a lo largo de los siglos. El más cercano, el ejemplo que pusimos en la clase presencialmente, era la predicción que se había lanzado desde Regreso al Futuro, una película del año 1985, acerca de los patinetes y los coches voladores en el 2015. La historia tiene un valor semántico, pero ese valor semántico no es propio de un índice ni de un símbolo. Según la división tripartita de Peirce, los signos pueden ser índices que meramente designan o señalan deícticamente sin, digamos, tener un contenido semántico. Los símbolos, que lo que hacen es establecer una relación de conexión entre dos términos perfectamente conocidos, y los iconos, donde una de las partes se pone en el lugar del otro. La historia se apoya sobre índices. Esos índices son las huellas que ha dejado el paso del pasado, pero no se reduce a una función simbólica donde habría una conexión total entre dos elementos bien idénticos, bien separados, sino que es una función icónica. La historia se coloca encima del pasado, cumple una función de representancia. Se pone encima del lugar de lo que representa, y ello resulta reconocible gracias a estructuras narrativas que nuestra tradición nos ha vuelto asequibles o próximas. Por eso es importante hacer un uso crítico de la historia, dándose cuenta de esa divergencia que existe entre el icono y aquello que dice representar, en cuyo lugar se pone, porque el icono tiende a convertirse no en la imagen de Dios, sino en el propio Dios. Por eso la historia, igual que la historia del arte, está constantemente polarizada entre la iconodulia, el culto a los iconos,
y la iconoclastia, la destrucción de los iconos. En historia, al igual que en historia de arte, lo que vemos es un proceso cíclico de destrucción de los iconos o de las figuras mitológicas de la historia y su vuelta a elevarse en el pedestal. Pues se olvida uno de Blas de Lezo y vuelve otra vez a reivindicarse Blas de Lezo y vuelve a destruirse el mito de Blas de Lezo y vuelve a construirse el mito de Blas de Lezo. El asunto importante aquí es que la historia se configura, como hemos dicho, a través de variaciones imaginativas. La esencia del devenir histórico se reconoce, se establece a través de una serie de variaciones imaginativas es la tesis de la fenomenología. El eidos, la esencia, se obtiene por medio de esas variaciones imaginativas. Husserl lo dice muy bellamente, tomando unas palabras de Hayden White: no podemos conocer lo efectivo más que contrastándolo con lo imaginable. No obstante, entre narrativa e historia hay una diferencia todavía sustancial, reconocida y recordada constantemente por Ricoeur, a saber que la historia recurre a las fuentes, a los documentos, a las huellas que le obligan a hacer una rectificación. La diferencia fundamental es que la historia es constantemente rectificable, frente a la ficción que cuando está concluida ya no puede ser mejorada. Pues incluso los errores de una composición narrativa pasan a formar parte necesariamente de su trama, de su estructura. La pérdida del asno de Sancho Panza en el Quijote, por mucho que fuera un error de composición, ahora forma parte del libro y de su tradición y de su imaginario. Frente a la historia, que siempre necesita ser reescrita y respecto a la cual los lectores asumen una posición distanciada, una posición crítica, donde van a pillar al historiador. Mientras que la ficción relajadamente te entregas a lo que el autor te ha dado, en la historia, y nunca piensas en corregirle un poema, simplemente das por sentado que es bueno o malo, pero no presupones que el poema puede ser mejorado por ti como coescritor. En la historia hay una rectificación constante y esa es precisamente la función referencial bajo el paraguas de la representancia o la lugarteniencia. Tú te sientes a ti mismo como en tanto que lector de historia, un representante del pasado que tiene que ajustar cuentas con cómo el historiador ha contado ese pasado. Vale, esta posición de Ricoeur es que es interesante, a saber que la realidad o referencia mundana de la historia estriba principalmente en que ésta es susceptible de corrección constante, puede ser cuestionada y debe ser cuestionada desde la perspectiva de la existencia de una ficción fan. La fanfiction ha demostrado que los mundos literarios no quedan perfectamente compuestos y sin posibilidad de rectificación cuando el autor las termina. Hemos visto cómo también muchos lectores, ante la narrativa imaginativa, se sienten en la deuda de ajustar cuentas con el autor. No les gusta el final de una novela y deciden escribir un final alternativo, o les parece que la historia podría dar más de sí y por tanto componen tramas alternativas o sucesivas. A la gente, es decir, que al final esta idea de Ricoeur de que lo diferencial en último término entre narrativa e historia estribaría en la posibilidad de corregir la historia, pero en la incorregibilidad o inenmendabilidad de la narrativa, también puede ser enmendada. Como estamos viendo, al final Ricoeur lleva el agua a su molino o barre para casa. La base de la narración histórica es la metáfora o los tropos, entre los cuales destaca la metáfora. En la metáfora viva, Ricoeur había expuesto pues cómo la metáfora lleva a cabo un ejercicio de síntesis de lo heterogéneo. Eso va a ser el elemento común a esos dos grandes libros que son Tiempo y Narración y la metáfora viva. Hay una síntesis de lo heterogéneo, bien por medio de la trama, que establece conexiones causales sin reducir la diferencia entre los hechos que se están conectando de esa forma, para empezar estableciendo no una relación de identidad, sino de analogía entre el presente y el pasado, y la metáfora, del mismo modo, no solamente enriquece nuestro vocabulario, nuestro léxico o ornamenta la forma en la que hablamos y escribimos, sino que también nos permite ver el mundo de otra forma. Cuando establecemos una relación metafórica entre los labios y las rosas, ya no vemos de igual modo las rosas y los labios. Y al amplificar nuestra forma de ver el mundo, de percibirlo, también se está modificando el ser del mundo. Igual que se crean un tipo de ver como, también se crean un ser como. El ejemplo que pondría es el siguiente. El término revolución, a día de hoy,
es conocido principalmente en la acepción política, pues como la transformación súbita, abrupta y muchas veces violenta de la sociedad. Sin embargo, como muchos saben, el término revolución inicialmente refería el ciclo de los astros, el movimiento circular y por tanto recursivo de los astros. Pues bien, hubo un momento en que alguien tuvo que hacer un uso metafórico del término revolución, partiendo de su primer analogado, que es el ciclo de los astros, lo aplicó al campo político. Esa aplicación, que ahora es una metáfora muerta, tiene su interés porque no solamente describe un fenómeno, sino que lo dota de un sentido oculto. El elemento metafórico, la metáfora lo que hace, ya dicho, es establecer conexiones entre campos que no se reducen uno al otro, sino que mantienen su tensión. Todavía a día de hoy, cuando hablamos de las transformaciones políticas abruptas y violentas como revoluciones, por detrás, aunque sea una metáfora muerta para muchos de nosotros, sigue funcionando ese eco de que la violencia no transforma realmente el mundo, de que la revolución política funciona también como la revolución de los astros, te devuelve al punto de partida. La ironía de que las revoluciones terminan devorando a sus hijos y de que en las revoluciones todo cambia para que nada cambie. La revolución gatopardiana, la revolución conservadora, que hace que todo se mueva para que nada en el fondo se transforme. Bien, pues a eso se refiere Ricoeur con el carácter ampliativo de la metáfora. El uso metafórico del término revolución inicialmente, que ya digo que tuvo que haber una primera persona o un grupo de personas que aplicaron el término revolución de la astronomía a la política, no solamente amplía nuestra percepción del mundo, sino también la trama ontológica del mundo. Bien. Entonces, lo característico del pasado es que no es observable sino memorable. Y de ahí que el problema de la representación se sustituya por el problema de la representancia o de la lugarteniencia. La idea de que una deuda, una necesidad de restituir a los muertos su débito y el asunto interesante es ver cómo se puede aplicar la historia y la ficción a nuestra vida. La aplicación de la historia es muy sencilla de entender. Aplicamos la historia cuando aprendemos de sus errores o intentamos emular sus aciertos, pero no queda muy claro en qué consiste exactamente la aplicación de la narrativa. Estamos acercándonos a una temática típica de Gadamer. Aparentemente, la aplicación de la ficción es exactamente lo mismo que la aplicación de la historia, a saber, tiene como objetivo transformar nuestra vida. Es en la lectura del texto, y con independencia de cuál sea la teoría que establezcamos, donde la escritura alcanza su trascendencia inmanente. Se abre a un mundo distinto y lo que va a estudiar Ricoeur en lo que queda de capítulo son las diversas aproximaciones a la relación entre el autor y el lector por medio del ejercicio de la aplicación lectora. Y va a haber tres enfoques: el enfoque poético, donde se centra principalmente en la labor del escritor configurando una serie de mecanismos para que luego sean estos efectuados por el lector; el enfoque retórico, que principalmente se toma como objeto de estudio la obra como dispositivo con esas estrategias de persuasión o de seducción; y por último la estética, que es la recepción del lector, ¿no? Poética, trabajo del escritor; retórica, que son los elementos objetivos en la obra; y estética, que es la recepción del lector, stricto sensu. Bien, como van a ustedes a ver, al final Ricoeur va a apostar por la estética y en concreto por la estética de la recepción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la poética. Algunos pueden acusar a Ricoeur de caer en la falacia intencional al recuperar la idea del autor. ¿Acaso el sentido de una obra se agota en la intención de un autor o peor aún en su biografía? No. Ricoeur aquí, cuando está hablando del autor, está hablando del autor implícito, o mejor dicho, implicado. En todo texto hay siempre un autor que está por detrás, no solamente en el sentido del hombre que escribe, sino del estilo del conjunto de instrumentos de persuasión y de seducción que están inscritos en el texto. El texto siempre es narrado por alguien, incluso los de filosofía. Entonces, aquí lo que tenemos, el autor implicado no es lo mismo que el narrador. El narrador es una interposición más o menos artificiosa, una máscara con la cual se reviste el autor implicado. El autor implicado es básicamente el estilo del texto. El texto, al tener un estilo, revela ex ungue leonem, por las garras se reconoce al león.
Aquí Ricoeur cita un ensayo maravilloso de Gaston Granger, ensayo de una filosofía del estilo, donde él analiza el concepto de estilo más allá del mundo del arte, aplicándolo sobre todo al campo de las ciencias y dándose cuenta cómo Euclides también tiene un estilo, Newton también tiene un estilo, y los científicos que presuntamente deberían escribir en un estilo neutro, en una ausencia total de estilo, también tienen su estilística. Entonces, Euclides tiene un estilo, pues aborda los problemas geométricos de una determinada manera, que es distinta de cómo lo abordaría otro matemático. No es lo mismo el estilo de resolución de problemas matemáticos por parte de Hilbert que por parte de Euclides. Granger define el estilo como la solución personal a un problema dado. Hay una serie de problemas en cada campo, artísticos o de desafíos, artísticos, matemáticos, científicos, ingenieriles, técnicos, sociales, y el estilo consiste en la solución personal, no inevitable, no necesaria, contingente, que uno decide tomar. Pues bien, en toda obra hay un estilo. El autor decide escribir en primera persona, en tercera, en presente, en pasado, en futuro, y no es necesario que haga ninguna de esas cosas. Pero genera una necesidad interna, genera un sistema a partir de la elección más o menos contingente, que ni siquiera necesita ser voluntaria, puede ser algo que le caracteriza con independencia de que lo quiera o no, pues uno escribe de una determinada forma y eso genera una determinada sistematicidad llamada estilo. El estilo es el sistema de los escritores. Pues bien, y dentro de los estilos, el que más le interesa estudiar a Ricoeur por su vínculo con el ejercicio de la lectura es el estilo narrativo, dependiendo de si el narrador es digno de confianza o no digno de confianza. Pues hay una diferencia que está en buena parte de los textos de poética o de narratología entre los narradores que son dignos de confianza y los que no son dignos de confianza. Hay un tipo de narrador que se oculta a sí mismo, que se presenta como un narrador omnisciente, que cuenta la verdad, que nunca genera sospechas acerca de lo que está contando y que es simplemente un espejo transparente que refleja perfectamente el mundo. Frente a ese tipo de narrador, pues hay otro tipo de narradores que nos dan muy malas pulgas, que no terminamos de creerles, que resultan sospechosos, indignos de confianza. Claro, ambos estilos tienen una función determinada. Sirven o bien para que nos identifiquemos con la narración, o bien para que nos desidentifiquemos, para que nos alienemos, para que nos despragmaticemos, según el estudio, el término que utilizaban los formalistas rusos, para que nos deshabituemos, para que nos desacostumbremos, porque tendemos a tomar las palabras en el sentido ordinario del término y solemos creer directamente en lo que nos dice la gente. El objetivo de la literatura en buena medida es, por medio de un uso distinto del lenguaje ordinario, una variación, un cuestionamiento tanto de nuestras creencias epistémicas como morales. Es decir, es una invitación a que el lector sea sospechoso. El lector se hace sospechoso por medio del uso de un determinado narrador. Claro que podríamos decir que el narrador debería hacerse sospechoso, incluso también respecto a la sospecha implícita en el narrador no confiable. Se podría incluso sospechar acerca del ejercicio de la sospecha dentro de la narración. Entonces, aquí tenemos este es el enfoque poético. El enfoque poético es aquel que se centra en la producción del texto, pues las lecciones concretas, el estilo que utiliza el narrador. Vamos a aproximarnos a la retórica. Desde un punto de vista retórico, pues las obras de teatro, de narrativa, de incluso historia, autorizan ciertas lecturas y no otras. Nos hacen libres, en tanto que lectores, pero siempre dentro de un contexto condicionado. Estas partes hay partes más o menos frágiles, más o menos endebles, más o menos fuertes, más o menos cargadas de sentido. La obra es una obra abierta en el sentido de que está cerrada muchas veces en su textualidad al lector, pero sin embargo se abre interpretativamente. Hay obras, dependiendo del género, que son más o menos susceptibles de interpretación. No es lo mismo un libro de cocina que un poema. Un poema tiene una apertura más grande en el campo interpretativo que en el campo textual. Un manual de cocina puede uno perfectamente modificarlo textualmente, puede incluso tachar determinadas partes y sustituir, qué sé yo, mientras mantenga las proporciones de los ingredientes. Puede decir, en lugar de una taza de aceite, voy a echar media taza de aceite porque voy a hacer, en lugar de un plato para 2 personas, para una sola persona. ¿De acuerdo? Mientras que un poema, si cambias una coma, ya has cambiado totalmente el poema.
esa es la relación paradójica desde el campo retórico que tiene la textualidad y la interpretación. Los textos están más abiertos a interpretación cuanto más fijos están en el texto y viceversa. El texto del manual de cocina está abierto a modificaciones, pero su interpretación es muy clara. El objetivo no es otra cosa sino facilitarte la producción de un plato. Sin embargo, en un poema las interpretaciones son múltiples en la medida y siempre y cuando el texto esté fijado. Si el texto está ahí suelto, pues habría que revisar si esta teoría de Riquer es correcta o no. Entonces, los textos explícitamente literarios, ficcionales, son aquellos que se autocuestionan, que se convierten en un sistema de preguntas posibles. El objetivo de la lectura ahora, por lo tanto, es emerger la estructura a través de la interpretación. Es una lectura reflectante que se refleja a sí misma. Y llegamos, por último, una vez abordada la poética y la retórica de la lectura, a la fenomenología y estética del lector. La poética, para Riquer y para muchos autores de su época, como Susan Sontag, debe complementarse con una nueva estética, en el caso de Sontag, entendida como una nueva erótica, que valore los elementos perceptivos en la lectura o en la experiencia estética, valga la redundancia. Para Susan Sontag, en su libro Contra la Interpretación, ya basta de aproximarse a los textos o a las obras artísticas como un pretexto para soltar sus barrabasadas hermenéuticas. Hay que volver a apreciar la obra de arte en lo que tiene esta de plástico, de estético. Esto es lo que hace en buena medida también la estética de la recepción. La estética de la recepción tiene dos corrientes o dos autores principales: Wolfgang Iser, quien estudia fenomenológicamente cómo se relaciona el lector individual con la obra, y Hans Robert Jauss, quien lo aborda desde una perspectiva colectiva, más influido por el marxismo y el formalismo ruso. Para Wolfgang Iser se apoya mucho en Roman Ingarden, el fenomenólogo polaco, quien estudió cómo los libros, en el fondo, no son obras cerradas, que tienen su propio sentido, sino que se parecen bastante a las partituras de una composición musical. Una partitura es simplemente un esquema para el performance, para la interpretación del músico. Pues del mismo modo, el libro, que parece algo más fijo, más estable, no es sin una partitura. Lo que pasa es que es una partitura compuesta en luz verde pentagramas, en fin, por medio de líneas que se leen de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Por cierto que aquí he cogido un libro que tengo a la mano, esto es un puro azar, El mito trágico del Ángelus de Milet, de Salvador Dalí, que es un ejemplo característico de un tipo de hermenéutica paranoico-crítica. Es un texto además influido por la fenomenología que Salvador Dalí dejó en París y pensaba que había abandonado al huir de los nazis en el año 40 y tantos, año 40, y que luego recuperó 20 años después y publicó tal cual. Es una interpretación delirante, paranoico-crítica, de El Ángelus de Milet, el famoso cuadro en el que dos campesinos están rezando por la muerte de su hijo en mitad de un campo recién rastrillado, y él hace una interpretación delirante donde este cuadro puede poner en conexión con la famosa frase de los cantos de Maldoror de Lautréamont, según el cual no hay nada más surrealista. El término surrealismo se acuña después, pero digamos que la poesía consiste en buena medida, o que el efecto de la poesía es parecido al de el encuentro casual entre una máquina de escribir y una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. El paraguas sería el hombre, la máquina de coser sería la mujer y la mesa de disección sería el campo. Es un ejemplo de hermenéutica excesiva que de alguna forma elimina los elementos estéticos que justamente son reivindicados por Hans Robert Jauss, por Susan Sontag y también en buena medida por Riquer. Roman Ingarden, como digo, entendía que los libros son esquemas que el lector debe completar o concretizar por medio de la formación de imágenes, a través de las cuales uno se figura los acontecimientos, los personajes referidos por el texto. La obra presenta lagunas, espacios de indeterminación que requieren de ese trabajo del escritor barra lector, del co-creador lector, que concretiza el texto en imágenes. Lo interesante además de la lectura es que nunca se nos aparece como un todo. El texto, al pertenecer al arte de la literatura, es una obra temporal o sucesiva. No se nos aparece en un instante por completo, sino que se va desplegando a través del ejercicio de la lectura, que siempre lleva un tiempo. De esta forma,
la lectura está atravesada por temporalidad y es susceptible de ser conectada con la teoría husserliana del tiempo. Cuando leemos un texto, la experiencia de cada frase no está desconectada de lo que hemos leído antes y de lo que creemos que va a suceder a continuación, sino que constantemente hay unas retenciones y anticipaciones que van más allá del segmento leído, el cual cobra valor artístico literario justamente por la fluidez, por la retórica, por el reo, por el camino que abre entre la expectativa y el aburrimiento. Esperamos ciertas cosas cuando estamos leyendo un texto y hay un conjunto de retenciones que se proyectan hacia el futuro. El lector no tiene una perspectiva de conjunto, sino que cuando comienza leyendo un texto por primera vez, lo que tiene es un punto de vista limitado que se va modificando constantemente a partir de las retenciones y anticipaciones en cada instante. El punto de vista del lector es el punto de vista de un viajero que va modificando su propia identidad conforme avanza el texto. Y aquí es interesante también recuperar la distinción retención-rememoración. En busca del tiempo perdido, por ejemplo, es un libro en el que la experiencia del recuerdo involuntario está contenida en el propio acto de lectura. En este tipo de obras tan voluminosas es muy habitual que uno no se acuerde de todo lo que ha leído y por tanto que el autor juegue con ese olvido reciente bueno, depende de lo que tarde en leer la obra, y haga aparecer con un sentido distinto, novedoso, sorprendente, eventos mencionados someramente en situaciones previas o en capítulos previos que el lector probablemente haya olvidado, al igual que había olvidado el personaje. Pusimos el ejemplo en clases pasadas de la muerte de la abuela en Busca del tiempo perdido, que es un hecho que se menciona de pasada en un determinado capítulo, pero que se recupera varios centenares de páginas después, dotándole de un sentido completamente distinto, ¿vale? Y presuponiendo que el lector se ha olvidado de ese hecho igual que se olvidó de él el personaje. Ahí digamos que Proust está haciendo la praxis, está digamos, proyectando sobre el lector la propia experiencia fenomenológica del recuerdo involuntario. Esa es la maravilla del libro de En busca del tiempo perdido, ¿no? Que el ejercicio de la lectura reproduce lo que le sucede al lector, al autor y al personaje, que son lo mismo, al final, siendo una obra de autoficción, dentro del texto. La obra, entonces, para Ingarden y para Isser, resulta ser la interacción entre el texto y el lector. Riquet matiza que la lectura es un ejemplo de concordancia discordante, pues los lugares de determinación, las lagunas, no solo crean posibilidades creativas, sino también de frustración. El lector se puede aburrir o bien porque la obra está demasiado abierta o bien porque está demasiado cerrada y porque no deja las posibilidades de interpretación o de lectura o de puro placer estético. A veces nos aburren obras demasiado experimentales, pero también nos aburren obras demasiado predecibles, poco... en fin, canónicas, estereotipadas, etc. Entonces, digamos que la obra retrata al lector de nuestra conducta respecto a la obra, que no es sino la conexión entre el lector y el texto, nos revela a nosotros mismos como impacientes, como románticos, como juguetones, como snobs. La lectura, dice Riquet, se convierte en ese picnic en el que el autor aporta las palabras y el lector la significación. En la lectura, lo familiar se convierte en inhóspito y viceversa. Los formalistas rusos estudiaron esta función desautomatizadora de la lectura y la escritura que modula la realidad de manera distinta, con divergencias despragmatizadoras, es el término que utiliza él. Las palabras no se utilizan con la función pragmática habitual que tiene el lenguaje ordinario, sino que establecen una distancia, buscan variaciones, se alejan del lenguaje cotidiano por medio de alienaciones que nos obligan a pensar. El autor que respeta a sus lectores, según la teoría del formalismo ruso, no es aquel que le gratifica con el placer más bajo de la identificación y del goce estético, sino aquel que deja campo para desplegar el mayor juego de contrastes, para confrontar la vida individual con esta experiencia divergente de lo literario y de lo artístico. Precisamente es artístico y literario porque tiene una cierta divergencia o novedad respecto a los usos habituales del lenguaje. El lector conecta con la obra gracias a la familiaridad, pero aprecia la obra precisamente por esa pérdida de familiaridad, por ese devenir inhóspito de lo hospitalario. Es en la poslectura, de todas formas, donde lo leído deja su pozo y donde podemos decir si esa lectura ha sido satisfactoria o no. Entonces, igual que hay un escritor implicado en toda obra, hay un autor implicado, pues también existe un lector implicado, un lector ideal al que está dirigida una obra, que es aquel lector que contribuye, que colabora, o por el contrario, que se enfada con una obra si ésta tiene un objetivo de provocación. Hay una serie de presupuestos narrativos que llevan a
recordar o olvidar determinado pasaje. El buen lector es el que olvida o recuerda en tal pasaje. Pero hay una falsa simetría aquí al hablar de autor implicado y lector implicado. El autor implicado, en el fondo, no es sino un disfraz del autor real que luego se concretiza en el narrador inmanente. Mientras que el lector implicado nunca existe de manera real o efectiva hasta que no se concretiza en el lector de veras, que es el que, al fin y al cabo, olvida cosas, recuerda cosas, se enfada o se entusiasma. El tema es que hay una relación dialógica entre la obra y su público, ya estudiada por Collingwood con la famosa dialéctica de la pregunta y la respuesta. La historia es la reefectuación del pasado en la memoria o en el recuerdo o en la mente del historiador por medio del ejercicio de la pregunta y la respuesta. Este ejercicio de pregunta y respuesta lleva además a corregir nuestra idea de la historia, de la literatura, como una historia de desviaciones. Es decir, cada obra no solamente destruye o innova respecto a las previas, sino que también rehabilita otras autoras, a otros autores o autoras previos. Esto es interesante, esto es una puntualización que hace Jaus a el formalismo ruso. Para el formalismo ruso, las obras de arte se destacan respecto del mundo de vida por medio de una divergencia o novedad tanto sincrónica como diacrónica. La novedad sincrónica en el presente consiste en que la obra de arte, la narrativa, la obra de ficción, no usa el lenguaje en el sentido estricto en el que se usa diariamente. La novedad o divergencia diacrónica es que la obra de arte es reconocida como artística y no simplemente como la reproducción de esquemas previos porque se diferencia de las previas. Entonces, para los formalistas rusos, las obras de arte son siempre obras de arte desafiantes, de estructuras del pasado, que establecen rupturas con lo que ha sucedido en la tradición del género o rupturas respecto a los usos cotidianos del lenguaje. Pero lo que estudia muy bien Robert Jaus es como la relación entre el pasado y el presente es más dialéctica o es menos sencilla, tiene elementos positivos al igual que negativos. Es decir, en ocasiones, cuando uno escribe una determinada obra, se vuelven legibles otras. Pone el ejemplo de cómo la poética oscura de Mallarmé rehabilitó a finales del siglo XIX, comienzos del XX, al barroco, que había sido olvidado hasta entonces. Por ejemplo, Góngora, que en castellano no fue muy apreciado durante el siglo XVIII y XIX, cobra una vigencia total en el siglo XX gracias a la herencia del simbolismo francés. Y aquí Robert Jaus se enfrenta a la idea de lo clásico de Gadamer. Recordamos que lo clásico para Gadamer es aquello que no requiere interpretación porque nos es inmediatamente accesible. Pues bien, eso es justamente lo kitsch. Lo kitsch es aquello que nos satisface plenamente sin plantearnos preguntas nuevas, sin obligarnos a cuestionar nuestro marco de referencia. Para percibir las obras clásicas como artísticas, se debe hacer un ejercicio que es el propio de la historia. Recordemos que la conferencia fundamental más importante de Robert Jaus se titula La historia de la literatura como provocación a la ciencia literaria. Y lo que allí propone es una recuperación de la historia de la literatura, que hasta entonces era considerada una cosa menor. Bueno, hasta entonces no, durante muchos años fue perdiendo vigencia. La historia de la literatura lo que hace es restituir a los clásicos en tanto que clásicos, alejándolos, volviéndolos extraños, mostrando las novedades que supusieron en su época y viendo cómo esas novedades u otras pueden serlo en nuestra época. Siempre tomamos el ejemplo del Quijote. El Quijote era interesante o novedoso en su época por el diálogo que establecía con las novelas de caballerías, que eran el contexto, la expectativa, lo leído, lo habitual por los lectores de su época. Quizás en el presente nos parece más interesante el elemento metaliterario de que se refiera, de que el propio libro aparezca en la segunda parte o de que haya referencias a la Avellaneda, etc. Entonces, los clásicos, si quieren ser clásicos artísticos y no meramente kits, perfectamente integrados en nuestra experiencia placentera del pasado, deben ser problematizados, despragmatizados por el ejercicio de la interpretación. Lo interesante es cómo la narrativa, y aquí ya vamos acercándonos al asunto de la aplicación, cómo se aplican las obras de arte. Pues en muchas ocasiones no se aplican por los discursos moralizantes que tienen, sino que en muchas ocasiones son las innovaciones formales las que calan a nivel social. El ejemplo que pone Hans Robert Jaus en su conferencia mítica es Madame Bovary, la conferencia esta de la historia de la literatura como provocación para la ciencia literaria. Madame Bovary es juzgada en el año 1957, es llevada a juicio por apología del adulterio, pero no porque
pero no porque realmente Flaubert haga un texto apologista al respecto. Recordemos que cómo termina Madame Bovary, ¿no? Se termina suicidando. El asunto es que había una innovación formal en la obra de Flaubert que era el discurso indirecto libre, donde la voz del narrador y la voz del personaje se fundían. Lo que lo les echaba en cara los moralistas que juzgaron Madame Bovary a Flaubert era que no juzgara negativamente la conducta de Madame Bovary, que en la obra narrativa de Flaubert no hubiera ningún personaje, ni siquiera el narrador, que juzgase negativamente lo que hacía la adúltera. Era precisamente la innovación formal del distanciamiento, de la escritura impersonal, neutra, que no toma partido, que no juzga. Era eso, más que otra cosa, lo que les causaba estupefacción. Porque las costumbres, digamos, divergentes o inmorales, eran perfectamente admitidas en la literatura siempre y cuando hubiera una sanción moral por encima que hiciera una pedagogía negativa. Esto que ves aquí no debe hacerse. Sin embargo, en primer lugar, Flaubert no hacía eso, y en segundo lugar, al hacer uso del discurso indirecto libre, quedaba una fusión, una indeterminación, una ambigüedad sobre quién decía qué. Hay un pasaje célebre que se citó en el juicio a Flaubert, en el que Madame Bovary acaba de consumar su relación adúltera, se mira en el espejo y el narrador dice literalmente: Emma estaba a punto de entrar en un mundo de fantasía, de emociones fuertes, de hombres apuestos. Estoy dando de memoria y probablemente estoy modificando totalmente, seguramente esté modificando la expresión de Flaubert, que es mucho más compleja e interesante que la que acabo yo de aquí exponer. El asunto es que en esa frase hay un uso del discurso indirecto libre, porque no es el narrador el que piensa que realmente Madame Bovary va a ingresar en un mundo de hombres apuestos o de pasiones fuertes o de fantasía. Es Emma la que está pensando eso, pero en el ejercicio de la lectura no queda claro quién está pensando qué, si es el narrador, si es el personaje o todavía peor, el propio lector. Si el lector a la hora de leer eso es el que realmente suscribe por medio de la lectura lo que lee. Ese es el asunto interesante o curioso, ¿vale? Que la aplicación se hace constantemente por el ejercicio de la lectura. La influencia de la literatura de ficción sobre las costumbres es siempre indirecta, por medio de este tipo de desviaciones de segundo grado, que no son primarias en el sentido de apelar a la acción, pero que van introduciendo un cierto distanciamiento, un cierto cuestionamiento, lo maravilloso de Madame Bovary es que no ofrece una respuesta, deja el dilema moral ahí tal cual y eso ha permitido que esa obra haya sido apropiada por los antifeministas, por las feministas, por las que están a favor del adulterio, por los que están en contra del adulterio, por todos y cada uno de los lectores. Cada uno hace su camino. Y precisamente por la ambigüedad, por la suspensión del juicio que lleva a cabo la literatura. Entonces, la hermenéutica literaria tiene su aplicación en este tipo de transformación de las costumbres, en muchas ocasiones por medio del distanciamiento crítico, pero lo hace siempre a través de la comprensión y del goce. Y esto es algo que señala muy bien Hans Robert Jauss y que nos conecta de nuevo con Aristóteles. Recuerden ustedes el goce del reconocimiento. Los seres humanos obtienen un placer a la hora de reconocerse, que es identificarse con el personaje y también purgar o distinguir entre las conductas correctas o incorrectas. Nos sentimos identificados con el personaje y diferenciamos práctica o prudencialmente entre lo que debe y no debe hacerse. El goce es un elemento esencial del arte, sin el cual no se entiende por qué nos gustan las obras de arte, por qué nos aproximamos o por qué nos interesan las obras de arte, porque no tiene un componente informativo en el sentido historiográfico del término. Sin embargo, buena parte de la estética y de la teoría del arte ha renunciado se ha querido alejar del placer estético ya desde el propio Kant, pues se habla de un placer desinteresado, o en la estética negativa de Adorno se habla de la necesidad de un arte ascético frente a los mecanismos compensatorios de la burguesía. En Adorno hay una crítica del arte pleno, abundante o lleno, que a su juicio no es sino una compensación de la vida miserable, falta de estímulos que vive el burgués. El burgués ha separado totalmente entre el trabajo y el goce. El trabajo o la vida ordinaria es una vida de penares, es una vida dañada, sufriente, dolida, esforzada, entregada, sacrificada, mientras que el arte sería simplemente, por así decir, el carnaval que
crea la excepción que confirma la regla. Es el burgués durante 1 hora al día vive en un mundo pleno de satisfacción, de fantasía, de aventuras, mientras que el resto de la semana o del día pues se lo pasa grismente firmando documentos, llevando a cabo contratos económicos, etcétera, etcétera. Adorno prefiere que la vida sea al revés, es decir, que la vida sea plena y el arte ascético, en lugar de que llevemos una vida ascética, levantándonos a las 8 de la mañana, yendo a trabajar 12 horas y acostándonos a las tantas, esa es la posición de la estética tradicional, ¿no? Frente al mundo burgués que vive ascéticamente y concibe el arte como algo pleno, la vida debería ser plena y el arte debería ser ascético. No es posible poesía después de Auschwitz. Indica en buena medida que la poesía, entendida como algo gratificante, algo confortante, algo que nos da placer, debería sustituirse por una versión mucho más rígida, mucho más autoconsciente, mucho más reflexiva del juego con lo literario. Frente a esta visión de que el placer es ignorante o que está asociado a los mecanismos de compensación de la burguesía, Hans Robert Jauss entiende que el placer también permite conocer el mundo. Es decir, que hay un carácter perceptivo y receptivo en el placer o en el goce. El placer abre espacios de sentido que luego se despliegan o se concretan en la lógica de la pregunta y la respuesta, pero hay una recepción abridora en el placer estético. Para empezar, es a través del placer estético que establecemos que nos desviamos respecto a la experiencia común. Adorno también lo planteaba de alguna forma. Si se cumpliera la vida reconciliada que él planteaba, el arte sería divergente respecto a la vida plena por su ascetismo. Viviríamos con una recreación tal de los sentidos que el arte, como un arte que no nos ofrece ese placer, de repente aparecería como algo divergente. Pero en el mundo en que vivimos, el arte genera una divergencia y por tanto una distancia respecto a nuestro día a día, precisamente porque se configura como un espacio de sentido y de plenitud. Y aquí es donde Jauss establece una teoría muy interesante de las 3 lecturas, de los 3 momentos de la lectura. Por un lado tenemos el primer ejercicio de lectura, que consiste en abrirse camino por el texto, con las retenciones y anticipaciones de las que hablaba Husserl, y por tanto con una cierta apertura indeterminada que va viendo el camino según se va abriendo. La relectura lo que hace es clarificar, pero tomando decisiones, eligiendo aquellos elementos que le interesan. Ya en la relectura aparece la pregunta. La lectura es un ejercicio de goce que sí permite comprender el texto, pero siempre la inmediatez de lo fluido o poco fluido que va el ejercicio lector. En la relectura, por el contrario, queremos clarificar nuestra percepción del texto y elegimos determinadas preguntas para darle respuesta. ¿Cómo resolvió exactamente el autor aquel pasaje que me gustó tanto? ¿Por qué motivo este capítulo se me hizo más pesado que el anterior? ¿Acaso tendrá una intención concreta a la hora de alargar este pasaje o de utilizar un determinado estilo aquí o allá? Entonces, por un lado tenemos la espera abierta pero indeterminada de la primera lectura, que está a verlas venir, que no sabe lo que va a pasar y que por lo tanto va gozando o por el contrario aburriéndose. Y por último, y a continuación tenemos la relectura, que lo que hace es formular preguntas, pero ya más cerradas, más concretas, interpretando o cuestionando ciertos asuntos, pero dejando muchas cosas entre paréntesis. Junto con esa relectura hay una tercera lectura, ¿no? Primera lectura, que es una lectura placentera, que nos permite comprender el texto en un cierto nivel. Una segunda lectura, que es una lectura que plantea preguntas para las cuales el goce o el aburrimiento son la respuesta. Y un tercer nivel de lectura, que es el nivel histórico. Y aquí es donde, curiosamente, vuelve a conectarse narrativa e histórica. Es en el horizonte histórico donde volvemos a plantearnos preguntas o respuestas acerca de qué decía el texto y qué me dice a mí el texto. Y es este tercer nivel de lectura. Es en este tercer nivel de lectura donde interviene fundamentalmente la historia de la literatura, que nos permite comprender el carácter revolucionario o transformador que tenía la obra de arte en su momento y también en relación a nuestro contexto. Es una reduplicación de la lógica, la pregunta y la respuesta que estaba ya implícita en la segunda lectura, en la relectura. La pregunta, ¿qué decía el texto?, sigue estando bajo el control de la pregunta propiamente hermenéutica, ¿qué me dice el texto y qué le digo yo a él? El efecto moral del texto, sobre todo, se expresa por la vía de la identificación.
los textos, pueden generar nuevas normas, cuestionar las que existen, y esto se hace principalmente por medio de la identificación con el lector y la confianza o desconfianza con el narrador. Y al final lo que dice Hans Robert Jauss, y volvemos inevitablemente a Aristóteles, porque todo estaba contenido al final en la poética, el punto de contacto entre la estética y la ética es la catarsis, que tiene un efecto moral porque nos permite clarificar, examinar, introducir un elemento crítico en nuestra conducta, distanciándonos de lo que hasta entonces nos parecía gozoso, placentero o perfectamente explicado. La obra se vuelve comunicable porque hay un momento de catarsis, de clarificación, de purificación, donde el individuo cobra conciencia de su punto de vista y también de la trayectoria o de la venganza del triunfo de los personajes en la obra. La obra enseña en la medida en que permite esa clarificación y esa catarsis. Tenemos, por lo tanto, un primer nivel que es la aistesis, que libera al lector en el sentido de que lo despragmatiza, desautomatiza, le inserta en un mundo de sentido y de placer. Y por último tenemos la catarsis, que libera al lector en otro sentido, para hacer nuevas valoraciones, para dudar, para cuestionar lo que tiene delante. Entonces, aquí ya empezamos a aproximarnos a la aplicación de la ficción. Si la historia se aplicaba por medio del aprendizaje de los errores del pasado y restituyendo también la deuda que teníamos respecto a los muertos, la narrativa o la literatura de ficción se presenta como un campo de libertad. Como un campo de libertad en el sentido de liberarnos provisionalmente de la cuadrícula de los días y los trabajos y los días, pero también la libertad de crear nuevas normas o cuestionar las ya existentes. Hay un momento cartesiano de libertad, la libertad de elección en el reino imaginario, que es la libertad del creador, pero es también la libertad del lector, que se distancia, se emancipa puntualmente de sus creencias y sus convicciones, y aunque sea feminista, lee la obra de un antifeminista o es de izquierdas y se aproxima placenteramente o no a la obra de un fascista. Pero luego hay un segundo momento de libertad, que es una libertad no cartesiana, no una libertad respecto de ciertas convicciones, y una libertad positiva que Riquet llama spinozista, la libertad como necesidad interior, que es la necesidad de los valores, de las normas que surgen internamente en el texto. Entonces, el artista se libera para atarse a. Se pasa de la libertad negativa, que es la liberación respecto a la historia, a la cuadrícula, al calendario, a las generaciones, a los documentos, a los archivos, a las huellas, para volverse esclavo, pero libre dentro de las cadenas de los valores, del estilo, de las necesidades compositivas de la obra. Entonces, lo interesante de la literatura, del arte, es que genera una libertad constreñida donde la determinación es idéntica a la liberación. El lector es hecho libre a su pesar. A él le gustaría seguir convencido de sus creencias y tener sus sesgos de confirmación, pero es llevado por vía de la catarsis al cuestionamiento de su propia identidad. Y haciéndose catártica, la obra de arte se hace comunicable. Precisamente disfrutamos de las obras de arte en un segundo nivel o en un tercer nivel, el nivel de la relectura o de la comunicación, de la conversación con los otros, porque estamos insertos en comunidades que leen, donde hay ciertas condiciones favorables para el desarrollo de ciertas normatividades. Así la lectura se puede interpretar como un ejercicio de interrupción de la acción, pero también como una plataforma, como una base a partir de la cual relanzar la acción. Y ese es el elemento aplicativo que tiene la literatura de ficción junto con los que ya vimos de la historia. Y con esto lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima clase, que será la última dedicada a tiempo y narración de Paul Ricoeur. Muchas gracias.